Muy buenas tardes en estas horas que hemos de decir algunas palabras, contar nuestro testimonio en cuanto a cómo Dios nos ha llamado a esta obra, cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Pero antes de comenzar a contar mi testimonio, quisiera compartir esta cita bíblica, que fue una de las citas bíblicas que oí por primera vez. Esta cita bíblica está registrada en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Y más adelante voy a explicar por qué es que llegó estoy mencionando esta cita bíblica en estos momentos. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Muy bien, después de haber mencionado esto, quiero iniciar contando mi testimonio desde mis primeros días, quizá de la familia que vengo y hasta llegar hasta este momento. Yo pertenezco a una familia que somos 12 hermanos. Dentro de esa familia, al principio, yo fui criado solamente con mi madre. Al principio mi madre fue una de las personas que cuando éramos más niños, a la edad de unos 4 años, 5 años, mi madre nos llevaba a la iglesia adventista del séptimo día. En ese año era la conferencia. Mis padres no eran bautizados, mi madre no era bautizada, solamente era creyente en cuanto a lo que había escuchado, pero no era una persona devota en cuanto a la iglesia. Veces iba a la iglesia, a veces no, y así sucesivamente. Y todos mis hermanos, de un tiempo largo, mi madre tuvo que rehacer su vida y prácticamente yo crecí con mis hermanos mayores. Al pasar el tiempo, cada uno de mis hermanos tomó al paso que iban creciendo, mis hermanos, cada uno tomó su camino. Y al final solamente quedaba yo y otro hermano más. Éramos 2 que quedábamos en el hogar. Entonces, después de todo, mi madre no nos visitaba. Nosotros prácticamente quedamos solos. Entonces, en mi mente de niño, ya al pasar ya los primeros 4 años, a los 7 años que ya estábamos solos, ya 3 años de haber estado solos, yo me preguntaba a mí mismo que cuál era el propósito de haber venido a este mundo, cuál era el objetivo. ¿De qué servía vivir? Me preguntaba que si vine a este mundo únicamente para sufrir, únicamente para que viviésemos en sufrimiento, porque carecíamos del amor de papá, carecíamos del amor de mamá, y no encontraba solución a esas cosas. Día a día yo me hacía esa pregunta. Llegó un momento de mi vida que ya a la edad de pasaron algunos años y yo me seguía haciendo esa pregunta. A los 9 años yo me sentía desesperado, no le encontraba sentido a la vida. Muchas veces al caminar con supuestamente así llamados amigos de la calle, muchas veces pensaba en quitarme la vida, en suicidarme, veía precipicios. El pueblo donde vivíamos es un lugar donde solamente es una población mínima de unas 500 personas y los demás son montañas.
Y yo siempre que veía esas montañas, esos precipicios hacia el fondo, decía, si esa era la mejor solución para quitarme la vida. Pero había algo que siempre me retenía, algo que me impedía hacerlo, que algo me decía que ese sufrimiento un día terminaría. Continué lo mismo, haciéndome esa pregunta, muchas veces queriendo suicidarme. Me hice esa pregunta de cuál era el motivo, cuál era el propósito de venir a este mundo si solamente era a sufrir. Y en esos momentos de desesperación quise encontrar refugio en otras cosas. Quería meterme a la drogadicción. Y estuve allí un tiempo, me drogaba, bebía bebidas alcohólicas con el objetivo de que todo eso, esa desesperación, ese vacío que había en mi interior se desapareciera, se quitara. Hubo un tiempo cuando ya yo llegué a la edad de 13 años, yo traté de venir a los Estados Unidos por primera vez y en mis palabras yo le dije a Dios, si tú existes, si es verdad que hay un Dios, permite que yo llegue a los Estados Unidos y cuando yo llegue a Estados Unidos yo voy a dedicarte toda mi vida a tu servicio, yo voy a vivir tu palabra. Pero resulta que ese año la situación era bien difícil, que no llegamos aquí a este país, a los Estados Unidos. Entonces volvimos a regresar al sur de México. Cuando yo llegué al sur de México, yo iba enojado con Dios, estaba enojado con Dios. Yo le decía, ya he comprobado que tú no existes, porque yo te dije, yo te pedí, yo te supliqué. Tú has visto mi sufrimiento, tú has visto mi situación, pero aún así no te compadeciste de mí. Yo te rogué, te supliqué. Yo había oído esas palabras que decían que si uno ayunaba, Dios podría hacer algo. Yo había escuchado eso, pero en mi ignorancia, yo hice eso, incluso ayuné en mi forma mía, en mi ignorancia, y yo pedí a Dios de que pudiese llegar a este país. En ese entonces yo todavía estaba pensando que si existía un Dios y cuál era el propósito por el cual yo vine a este mundo. Y cuando no pude llegar a este país, yo regresé y me enojé con Dios. Le dije que no creía en Él. Estuve peleado con Dios por mucho tiempo. En ese entonces yo volví a meterme en las drogas. Salía de la casa, no quería estar encerrado, solamente me la pasaba en la calle con los muchachos de la calle, drogándonos, caminando por toda la calle. Salía por toda la calle, pero ir resumiendo algunos puntos, hubo un momento cuando yo ya ingresé a lo que era la secundaria, que prácticamente se llama en México. Seguía en mis pensamientos lo mismo, de que cuál era el propósito de yo venir a este mundo. E intenté ir a la iglesia, dije voy a ver si es que en verdad, voy a probarte Dios nuevamente si es que tú existes, porque aún ese vacío en mi corazón seguía, y cuando un momento yo intenté ir a la iglesia, Satanás no permitió que yo progresara. Ese mismo día, el mismo día que yo quise ir a la iglesia, al otro día tuve un conflicto y me golpearon. Y yo dije, Dios, si esto es tu poder, si esto eres tú, ¿por qué permitiste que sucediera esto? Si tú estás viendo que yo quiero cambiar,
tú estás viendo que yo te estoy buscando, que yo quiero saber cuál es el propósito de mi vida. Y entonces ya nunca más volví a asistir a la iglesia. Y hubo un momento, podría decirse, que quise cerrar ese ciclo, esa etapa de ya no creer en Dios, de dejar mi vida al aire sin depender de Dios, depender en mí mismo. Y un día, al salir a la calle, me encuentro con una persona que no era ni adventista. Esa persona me hace una invitación y él me dice: eres muy joven. Yo pensaba, yo quería drogarme. Yo decía, esta es la única solución para olvidarme de todo ese vacío, de toda esa carencia de amor de padre, de todo. Yo decía, si me drogo es la mejor solución. Y cuando este muchacho llega y él me dice: yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero que tú me acompañes a la iglesia. Estamos haciendo un trabajo con los jóvenes. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije, ¿con los jóvenes? ¿Pero qué es lo que tú haces con los jóvenes? Y él entonces me leyó esta cita bíblica que les leí hace un momento, pero voy a leerlo nuevamente. Él me leyó estas palabras y aún las recuerdo cada día. Cuando él me leyó esto: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo escuché las palabras de este hombre, pero yo en mi interior decía, ok, me acuerdo de mi Creador en los días de mi juventud, antes que lleguen los días malos. Y yo me hacía esa pregunta, pero ¿qué tipo de días son los que yo estoy viviendo entonces? ¿No son días malos? ¿No son días difíciles? Yo cuestionando a Dios, diciendo, sí, ¿qué tan malos pueden llegar a ser los otros días si no ha sido un infierno lo que he estado viviendo? ¿No ha sido complicado lo que he vivido? Entonces, seguí cuestionando a Dios en cuanto a eso. Y un día me acerqué a una iglesia que no era adventista, era una iglesia pentecostal. Pero yo no iba con el objetivo de escuchar la palabra de lo que él iba a predicar, de lo que el predicador dijera. Yo iba con el objetivo de, así entre comillas podría decir, iba con el objetivo de ver a las jovencitas que se aproximaban a ese lugar. Y yo recuerdo que ese día yo llevaba un cigarro en la mano y estaba fumando ahí frente a la iglesia donde el hombre predicaba. Y el hombre empezó a hablar y yo lo vi al hombre llorar. Y el hombre se dirigió a mí y me miraba fijamente. Y en las palabras que él decía fue esto: joven, tú que hoy me escuchas, yo sé que tu vida ha sido un sufrimiento. Yo sé que tu vida no ha sido fácil. Pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y él en sus palabras decía: yo sé que un día tú vas a predicar la palabra de Dios. Yo sé que un día tú vas a predicar. Y esas palabras, y al verme esa persona, al verme yo, en ese momento me sentí compungido de corazón. Me dije a mí mismo, ¿qué tan cierto será? Di media vuelta y corrí hacia la calle. Y en un callejón yo me senté y vi el cigarro en mis manos. Y yo dije, pero tú solamente me quitas esa ansiedad por un momento. Después, cuando pasa tu reacción, vuelve otra vez ese vacío, esa soledad. Y agarré el cigarro y lo tiré al piso y me paré encima. Y luego, al oír a esta persona hablar, esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Y yo dije, ¿será verdad lo que este hombre dijo? De que él sabe lo que yo he pasado, que él sabe lo que yo estoy sufriendo,
¿qué tan verdad es de que yo voy a predicar la palabra de Dios algún día? En ese momento las lágrimas me salieron por los ojos y comencé a llorar y a llorar y a llorar, hasta que ya no me salían lágrimas por los ojos. En ese momento dije a Dios, Dios, pruébame que en verdad tú existes. ¿Cuántas veces te he cuestionado? ¿Cuántas veces te he pedido de que si en verdad tú existes, que hagas algo en mi vida? Un día en la casa, al estar en el hogar, vi una caja en la cual una de mi familia, una hermana mía, cuando mi madre por veces asistían a la iglesia, los hermanos de la iglesia adventista le habían regalado una Biblia y un libro que se llama El Camino a Cristo y uno que era El Conflicto de los Siglos. Pero esa caja había sido abandonada por mucho tiempo y esa caja estaba llena de polvo. Y un día, yo creo que para Dios no hay casualidades. Hoy en día yo creo que para Dios de parte de Dios para nosotros hay propósitos. Ese día yo abrí la caja y vi esa Biblia, todos empolvados, la Biblia, esos libros, El Camino a Cristo y El Conflicto de los Siglos. En ese momento me llamó la atención los libros, los colores. Pero en ese momento dije, no, pero ¿para qué lo voy a leer? ¿Para qué lo limpio si no lo voy a usar? Y lo dejé por un momento. Entonces, volví a seguir con mi vida. Y en un momento de mi vida, ya cuando tenía 15 años, estaba aún en la secundaria, cuando estaba jugando y me quebré el pie derecho. Estuve en cama 4 meses sin moverme. Y cuando iba terminando el primer mes, un sobrino mío muere. Y nadie supo la razón qué le pasó. Y ese día yo escuché una radio, prendí la radio, tenía miedo porque estaba quebrado, no podía moverme. Me sentía incapaz de realizar las cosas. Ese día yo encendí una radio y me apareció un programa cristiano y era adventista. Y el predicador que predicaba un tema acerca del espiritismo. Esa misma noche yo volví a llorar. Yo temblaba, así como lloraba, temblaba de miedo. Y me preguntaba nuevamente, Dios mío, decía, si tú existes, por favor, haz algo por mí. Pero Dios ya quería hacer algo por mí porque yo ya había visto los libros y no los había leído. Dejé pasar el tiempo y nuevamente yo dije, como no entiendo la Biblia, si lo voy a leer no lo entiendo. Un par de meses después, aún así cuando estaba me había lesionado el pie, llegaron estas personas, los testigos de Jehová, a visitar, pasaron de casualidad en ese lugar, en nuestro hogar, y ellos comenzaron a enseñarme cosas de la Biblia, pero sentía que no compaginaba con las cosas, las veía extrañas.
porque me hablaban de la tierra nueva y ellos me hablaban de que en ese lugar ya no habría sufrimiento y prácticamente lo que yo estaba pasando era un sufrimiento. Y en ese momento yo decía que era lo correcto. Pero un día le dije a ellos, ¿sabes qué? Ya no quiero recibir estudios, yo voy a estudiar por mi cuenta. Y un día yo le dije a Dios, yo sé que me han mostrado a través de la Biblia las personas que han venido, yo te he cuestionado, yo he discutido contigo, he peleado, pero esta vez yo quiero creer en ti. No quiero creer en un Dios superficial, no quiero creer en un Dios que no tiene poder. Yo quiero creer en ti porque yo voy a creer que tú tienes poder. Yo fui de rodillas. En ese momento pedí a un familiar que me pasara los libros. Oré y abrí la Biblia. Y la primera cita bíblica que encontré allí fue Mateo 7:7. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y eso fue para mí algo como que si yo pido, Dios me lo va a dar. Pronto cerré la Biblia y abrí el librito El Camino a Cristo. Y en ese librito, en las primeras páginas, donde yo leí sobre lo que Dios, cómo creó la tierra, todo estaba perfecto. Y leyendo la Biblia encontré aquel pasaje de Juan 3:16 que decía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso a mí me compungió mucho de corazón, que me gustó estudiar la Biblia. No lo entendía, pero yo sentía ese deseo ahora de conocer de Dios, porque yo había visto que a través de su palabra que Dios amó al mundo. Y yo dije, Dios mío, no he sentido ni amor de padre y de madre durante estos años de vida que llevo. Pero yo le dije, Dios, yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero que tú me dejes ese amor que a mí me ha hecho falta en esta vida. Y tomé la iniciativa de ir a la iglesia. Pero no fui a la iglesia pentecostal a donde yo había escuchado a aquel hombre que él me había dicho, joven, tú vas a predicar esa palabra algún día. Yo fui a la iglesia adventista. Y ese día que yo fui a la iglesia adventista, yo escuché un mensaje que me llamó mucho la atención. Seguí asistiendo. Llevaba ya 3 meses asistiendo a la iglesia, cuando alguien de la iglesia me dice, joven, yo quiero apoyarte a que tú crezcas espiritualmente. Él me da una hojita de papel en el cual tenía un curso de 3 meses para capacitación de médicos misioneros. Yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Yo quiero conocer más de ti, pero ¿qué hago? En ese momento hice todo lo posible, presté con los vecinos y lo que yo trabajaba. Todo eso, el curso era de 3,000 pesos mexicanos. Yo hice todo lo posible, presté con los vecinos, con el trabajo que yo hacía. Incluso hasta tuve que dejar la escuela y para pagar ese curso. Todavía no había terminado secundaria, iba en el 3er año. Me faltaba poco tiempo. Y yo dije, lo voy a dejar todo por amor a ti. Ese día yo recuerdo que me faltaba una semana para que iniciara el curso. Yo llego al profesor de la iglesia, de la escuela, y le digo, ¿sabe qué, profesor? Yo ya no voy a venir más a la escuela por ahora.
Y él me dice, pero ¿por qué si ya vas a terminar? Yo le digo, porque encontré un amigo en Jesús y yo quiero conocer más de él. Y yo dejé la escuela y me fui a ese curso. Ahora sí que yo me fui sin saber a dónde iba. Yo le dije, Señor, solamente tú guía mis pasos. Yo fui a aquel lugar y en aquel lugar para mí era otro mundo, al estilo de vida que yo llevaba. Cuando yo llegué en aquel lugar, me enseñaron cosas que nunca voy a olvidar y que cada día le pido a Dios de que pueda ponerlo en práctica. Me enseñaron cosas de la Biblia, me enseñaron acerca de cómo reverenciar a Dios, me enseñaron profecías, cómo mantener la salud, cómo labrar la tierra, cómo poner en práctica los remedios de la salud. Las dietas que pasé, que nunca en mi vida había pasado eso, pero cuando más practicaba, más buscaba de Dios y traté de llevar un régimen más saludable, mi mente se esclareció aún más, que cada día comprendía más lo que la Biblia decía. Y cuando salí de ese curso, yo quería hacer grandes obras para Dios. Salía por todos lados, a donde quiera que me invitaban a predicar el Evangelio, yo salía a predicar el Evangelio. Y aquel joven que un día me dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, yo volví a encontrar a ese joven. Y yo le dije, gracias por tus palabras, ahora yo te invito a encontrar a este Jesús verdadero que yo he encontrado. Y en ese momento, yo cada día más estudiaba de la Biblia, cada día más, y yo aún no había sido bautizado. Mi madre aún no asistía a la iglesia. Un día mi madre, al ver, no les había mencionado esto por muchas cosas, pero cuando mi madre nos abandonó, cuando mi madre hizo su vida nuevamente, todos mis hermanos comenzamos a faltarle al respeto a mi madre y no la respetábamos como mamá. Discutíamos todas las veces que ella llegaba, que la veía. Un temperamento muy grande de que ese odio por mi madre, por no sentir su amor a los primeros años. Entonces, después cuando yo regreso del curso, yo visito a mi madre y llego y le digo, yo no sé por qué motivo tú no decidiste llevarnos contigo. Si nos dejaste cuando estábamos pequeños. Y yo le digo a mi madre, pero yo quiero decirte que yo encontré un amigo en Jesús. Y que yo te he perdonado por ese abandono. Porque ese amor de padre que me hizo falta, Dios me lo dio porque un día yo le dije a Dios de que yo quería ser su hijo y que Él fuera mi padre. Y Dios ha llenado ese vacío en mi corazón y yo te he perdonado. En ese momento mi madre se sentó, no dijo nada. Yo me agaché a verla y yo vi la lágrima en sus ojos. Y yo le digo, madre, no llores. Ella entonces vio lo que Dios había hecho en mi vida. Yo le digo, madre, yo te invito a la iglesia. Yo te invito a tener esa experiencia que yo tuve con Dios. Y para gloria de Dios, el mismo día que yo bajé a las aguas del bautismo, mi madre también bajó a las aguas del bautismo. Y yo glorifico a Dios por eso. Y seguimos orando a Dios de que podamos cada día ser transformados a su carácter. Pero aún había dos cosas que yo tenía en mi mente ahora que yo había encontrado un amigo en Jesús. Ya había intentado venir una vez aquí a este país,
pero todavía no había tenido esa experiencia con Dios. Después tenía dos pensamientos. Una era seguir estudiando, porque déjenme decirle, la obra de Dios es maravillosa. Que cuando yo regreso del curso y hago todo, un día yo encuentro al profesor de la escuela y él me dice: hijo, aún no te he dado de baja de la escuela, todavía puedes terminar tu año. Y yo ingresé a la escuela y terminé secundaria, terminé ese periodo de clase que me tocaba. Y yo dije: pero profe, si yo ya demoré mucho para ingresar nuevamente a la escuela. No, hijo, no te preocupes, que yo te conservé tu lugar, aún estás inscrito en la escuela. Y terminé secundaria y yo predicaba a todos los profesores de la escuela. A todos mis compañeros yo les predicaba la palabra. Todos se molestaban conmigo, todos aquellos que un día dijeron ser amigos. Cuando yo les prediqué el Evangelio de Cristo, me dejaron solo, nadie quería andar conmigo. Y yo le dije: no importa, Señor, yo en tu palabra he visto que cuando tú hablabas, muchos se retiraban y otros se acercaban, muchos menospreciaban lo que decías. Si a ti te lo hicieron, ¿cuánto más nosotros? Y les predicaba a todos. Ya me faltaba, cuando volví a tomar la secundaria, ya me faltaba poco tiempo para terminar. Y surgió esto en mi mente: Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué quieres que yo haga? Ya iba terminando, y un día en el campo, al estar trabajando, yo le dije: Señor, yo voy a poner esto en oración. Si tú quieres que yo siga estudiando, yo quería seguir estudiando para ser pastor. Y el otro plan era venir aquí a Estados Unidos. Y yo pongo eso en oración a Dios, y yo le dije: Dios mío, yo tengo estos dos planes ahora, pero dime tú a qué lugar tengo que ir. Y seguí orando a Dios. Y un día mi hermana me dice, mis hermanos ya estaban acá en Estados Unidos. Un día una de mis hermanas me dice: ¿quieres venirte para acá? Y yo le digo: sí, porque yo he estado orando a Dios de que me permita llegar ahí a Estados Unidos. Yo le digo: vente, yo te voy a ayudar. Y vine aquí a los Estados Unidos. Fue difícil el camino, la travesía por el camino, pero yo ahora ya confiaba en Dios y sabía que Él me iba a cuidar en la travesía del camino. Y cuando yo vine, llegué aquí, y yo lo primero que le digo a mi hermana: ¿tú sabes dónde hay una iglesia adventista? Porque a pesar de que yo esté en este país, porque yo ya había escuchado que muchos venían a este país y muchos se desviaban del camino. Muchos que decían ser cristianos ya no eran cristianos al llegar a este país. Y yo dije: yo no quiero hacer eso. Si Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo, ahora también que me ayude a seguirlo donde quiera que yo esté. Y cuando llego acá le digo a mi hermana: ¿dónde está una iglesia adventista? Y no sabía a dónde ir. Entonces mi hermana, ella dice: nosotros vamos a la congregación de los testigos de Jehová. Y yo le digo: pero yo no voy allí. Y fui una vez con ellos, porque no sabía a dónde reunirme. Yo no quería perder mi relación con Dios. Cuando yo llego allá y escucho predicar al que estaba predicando, yo le digo a mi hermana: no estoy de acuerdo con lo que él ha dicho, porque la Biblia no lo dice así. Y yo oré al Señor y le digo: Dios mío, llévame a un lugar donde se predique tu palabra, donde se predique esa verdad. Y otro dato muy curioso, que esta iglesia en la cual ahora estoy, la iglesia del Evangelio Eterno, cuando yo había comenzado a estudiar la Biblia y había comenzado a ver videos, yo había visto esta iglesia por internet, pero nunca me imaginé que yo llegaría a este lugar. Y cuando
descubro que hay alguien del sur de México que se encontraba aquí y era de la iglesia donde yo participaba en México. Yo le digo, yo sé que tú estás aquí, pero ¿a qué iglesia vas? Entonces él me dice, hay una iglesia donde ministra el pastor Rafael Pérez. Yo le voy a dar tu número a alguien y que esa persona pase por ti. Y yo le pregunté a esa persona, pero es el mensaje que debemos dar, es lo que están predicando. Y esa persona me dice, sí, es el mensaje que se está dando. Y yo dije, gracias Señor. Alcé mis ojos al cielo y le dije, gracias Dios. Sé que como Padre nunca nos has dejado, nunca me has desamparado. Sé que ahora tienes un propósito para mi vida. Ya permitiste que esté aquí. Si en el pasado no permitiste que llegase aquí, era porque tal vez mis caminos no eran, mis pensamientos no eran los correctos. Pero ahora yo le dije a Dios, has permitido que llegue aquí. Y recuerdo el primer día que vine aquí a esta iglesia, yo escuché el mensaje predicar y yo dije, este es el mensaje que Dios nos ha dado. Y hasta hoy seguimos acá, mientras que Dios nos dé vida, nos dé salud, queremos seguirle. Y como aquel hombre dijo, nunca me imaginé que un día yo predicaría la palabra de Dios. Pero para gloria de Dios y para gloria de su nombre, nos ha dado la capacidad de presentar su palabra. Y con este testimonio quiero decirles, quiero invitarles a todos a que, aunque el camino parezca difícil, aunque el mundo parece que fuera la mejor solución, no la es. El mundo puede darnos todas las cosas, puede quitarnos temporalmente ese vacío, esa soledad, pero ese amor que Dios da, el mundo no lo puede dar. Y yo quiero invitarte a todo aquel que hoy escuche esto. Tal vez todos tus seres queridos no van a la iglesia. Tal vez todos tus seres queridos te menosprecien, quizá tal vez también por ir a la iglesia, porque me pasó en un momento. Pero yo quiero invitarte a que te aferres de Jesús, a que le busques cada día. Si eres joven, si eres adulto, si eres señorita, yo no sé quién seas. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce. Y Él es el Padre amoroso que nunca va a descuidarse de ti. Él siempre va a estar velando por ti. Y cuando veas que el sendero es difícil, ahí vas a ver una luz de esperanza. Como yo la encontré, como encontré ese amigo en Jesús. Quiero invitarte, quiero desearte de todo corazón de que tú puedas buscar de Dios y que cada día busquemos esa verdad que Él nos ha dado para este tiempo. Y si seguimos permaneciendo firmes, si seguimos siéndole fieles, yo espero verte un día en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.